Ahí estamos. Esta es la presentación, esta es la que ya vimos. Vamos a ir hacia donde dejamos la clase pasada. Todo esto lo vimos. Estábamos acá, ¿se acuerdan? Lo que nosotros teníamos era este gráfico. Y este gráfico lo explicamos bastante, porque es muy importante que entendamos esta dinámica. Si entendemos este gráfico, entendemos, como yo les dije, todo lo que es eh, los modelos de crecimiento. ¿Sí? Entonces acá lo que nosotros tenemos es una función de producción. Esa función de producción es la que ustedes ven ahí de azul. Y acá lo que nosotros estábamos viendo era la producción por trabajador, dado un cierto stock de capital por trabajador. ¿Sí? Lo que nosotros habíamos hecho, esa función de producción Cobb-Douglas que nosotros teníamos, la habíamos llevado, en lugar de función de producción, en función de capital y trabajo, le habíamos llamado a producción por trabajador, ¿sí? Como para agarrar y tenerlo de esa manera más ordenada. Y teníamos producción por trabajador y capital por trabajador. Entonces teníamos rendimientos decrecientes. A medida que vamos teniendo más capital, podemos producir más, pero los rendimientos van siendo decrecientes. De esa producción, una parte la consumimos y otra parte la ahorramos. Esa parte que la ahorramos y como estamos mirando un modelo de crecimiento de largo plazo, suponemos que eso que ahorramos lo invertimos. Esa parte que invertimos es lo que está en verde y va a tener dos usos. Por un lado, una nueva cantidad de capital que va a incrementar el stock de capital, pero hay otra parte que se va a dedicar a reponer el capital que se haya desgastado. Entonces ahí lo que tenemos en esa línea marrón que dice depreciación por trabajador es, dado cuánto capital tenés, cuánto se va depreciando en cada periodo. ¿Sí? Si nosotros tenemos cero capital, que estamos en el punto inicial de 0,0, obviamente que no se me deprecia nada porque no tengo nada. Ahora, si yo tengo muchísimo capital, a medida que yo voy teniendo más capital, se va depreciando más capital. ¿Sí? Entonces, la depreciación por trabajador depende del stock de capital, mientras que el stock de capital después va a determinar el nivel de producción. El nivel de producción va a determinar el nivel de ahorro absoluto y el nivel de ahorro absoluto es el nivel de inversión y llegará a un equilibrio. Ese equilibrio iba a ser el equilibrio de estado estacionario. ¿Sí? Si nosotros estábamos en un punto a la izquierda de ese estado estacionario, nosotros estábamos en un punto como por ejemplo el punto A, y en ese punto A nosotros tenemos un stock de capital que deprecia un nivel de capital menor al que nosotros invertimos. Entonces nosotros invertimos verde, que es más grande que marrón, entonces podemos bancar todos los bienes depreciados, todos los bienes de capital depreciados, más un poquito más, entonces incrementamos el stock de capital. Nos vamos moviendo hacia la derecha hasta que llegamos al estado estacionario. Si nosotros partiéramos, por el contrario, en un lugar a la derecha del estado estacionario, nosotros por ejemplo, estuviéramos en un lugar, vamos a marcarlo por ahí, si nosotros estuviéramos en un lugar, por ejemplo, a la altura de la línea roja que acabo de marcar, nosotros en ese nivel, fíjense que con ese stock de capital, que estaríamos en este punto de por acá, podemos producir acá, que es un nivel más grande que el que nosotros producíamos en el estado estacionario. Pero ese nivel de producción más grande que el que nosotros tenemos en el estado estacionario genera un ahorro y una inversión que está por debajo de la depreciación del stock de capital. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a ir comiendo stock de capital. No vamos a poder invertir lo suficiente como para mantener ese stock de capital. Entonces, el stock de capital va a ir disminuyendo. Entonces, nos vamos a ir moviendo hacia la izquierda hasta que lleguemos a ese estado estacionario. Si nosotros partiéramos de un nivel a la derecha del estado estacionario, nos movemos hacia el estado estacionario, achicando el stock de capital por debajo. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos es cómo calculamos esto, ¿no? El capital y la producción en estado estacionario. Y bueno, lo que tenés que hacer es igualar de alguna manera justamente eso, ¿no? Por un lado, lo que vos vas a estar invirtiendo con lo que vas a estar depreciando en el periodo. Y lo que vas a estar invirtiendo es S por lo que vos producís. La tasa de ahorro, ¿no? Para que vos ahorrás el 20% de todo lo que producimos. Ok. Y eso tiene que ser igual a qué cosa? A delta por el stock de capital, que es el nivel de depreciación. Entonces, el ahorro o inversión lo igualamos con la depreciación. Cuando ambos se hacen iguales, ese será el equilibrio de estado estacionario. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer las cuentas. Así nos sacamos todas las dudas, porque conceptualmente lo entendemos, pero a veces nos cuesta hacer los números. Sí, decime.
Este punto está acá. Bueno, si nosotros ahorráramos el 100%, nosotros podríamos producir ese nivel y generar ese stock de capital. La verde y la azul serían iguales, estarían en ese punto, y todo lo que producimos lo invertiríamos y con eso repondríamos todo el stock de capital que se estaría depreciando en ese periodo. Aumentaríamos el capital hasta llegar hasta ahí. Es eso. ¿Se entiende? Bien. Acá tenemos cómo se hacen Yo las... tengo una pregunta. Sí, Siempre, o sea, por ejemplo, cuando, no, una después, una antes, perdón. Ahí en el punto rojo, en donde la depreciación es más grande que la inversión y nos vamos comiendo el stock hasta llegar al estado estacionario. Después de sí. eso, ¿puede seguir como bajando o siempre prefiere quedarse en ese punto? No es un tema de elección. ¿Sí? Los agentes económicos ahorran lo que ahorran. ¿Sí? Con esa tasa de ahorro vas a llegar al estado estacionario. Llegás ahí. No baja de eso. ¿Por qué? Porque ahorran eso e invierten eso. No es que deciden hacerlo o no deciden hacerlo. No, mirá, con lo que están ahorrando llegan ahí. Es el equilibrio al que llegan. ¿Ok? No es que está bueno, no está bueno, le gusta, no le gusta, es a donde llega. ¿Sí? Ahora después, ¿por qué estoy haciendo esta disquisición? Porque ahora después vamos a ver una que es el nivel que maximiza el consumo per cápita, que es el de la regla de oro, el Golden Rule y demás, que lo vamos a estar viendo, que no es un punto que llegamos, es un punto donde nos gustaría eventualmente estar. Y ahí hago la distinción por eso. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver. Acá tienen justamente todo esto que les queda en la presentación, pero de nuevo, miren esto que es el gráfico tal cual estamos viendo del efecto de un aumento en la tasa de ahorro. Si vos tenés un aumento en la tasa de ahorro, vos pasás de un estado estacionario que originalmente está en ese lugar a un estado estacionario que se va a ir a la derecha. Por el contrario, si cambiamos de una tasa de ahorro que está a la derecha y bajamos la tasa de ahorro, nos vamos a ir hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si por algún motivo nosotros en la sociedad vemos que nos conviene ahorrar más, vamos a movernos a la derecha. Si vemos que no va, lo vamos a la izquierda. Pero son cambios de conductas. En general, esos cambios en las tasas de ahorro llevan un tiempo bastante importante. ¿Ok? Y una pregunta. Sí. Nosotros, o sea, no podemos decir, ¿no? Que la tasa de ahorro es igual al stock de capital, no es lo mismo. ¿Qué cosa? Digo que no se puede decir que la tasa de ahorro es igual al stock de capital, ¿no? No es lo No, mismo. no, Ok, son cosas diferentes. La tasa de ahorro es cuánto vos ahorrás del flujo. El stock de capital es una variable de stock. ¿Sí? perfecto. ¿Cómo evoluciona esto? Fíjense que en el estado estacionario. Perdón, Sí, tengo una pregunta del anterior antes de seguir avanzando. O sea, lo que se mueve a la derecha es el capital por trabajador, pero la curva de la inversión se va hacia arriba o a la izquierda. vamos acá. ¿Qué es lo que pasa en este gráfico? En este gráfico tenemos una sociedad, la sociedad japonesa, tenía una conducta y de pronto por algún motivo miramos a largo plazo y vemos que esta sociedad decidió ahorrar más con el paso del tiempo, entonces tiene una tasa de ahorro más grande. Digo japonesa para que la pongamos bien lejos de donde estamos nosotros y no la comparemos con nosotros. Entonces decidieron ahorrar más. Ok, ¿qué pasó? Bueno, ese mayor ahorro que ellos están generando fue generando que la proporción de la producción, la función de la producción sigue siendo la misma. La proporción de la producción que se destinó a ahorro fue más grande. Entonces, como se destinó una proporción más grande a ahorro, pudieron invertir más y ese mayor ahorro se tradujo en un aumento del stock de capital que llevó a este punto de equilibrio de estado estacionario que está a la derecha del que estaba antes. ¿Sí? Fíjate que la función de producción no se cambió, se mantuvo donde está. Lo que cambió es la tasa de ahorro y por ende el nivel de capital de equilibrio de estado estacionario. ¿Ok? ¿Se entendió? Pero por el motivo de que, o sea, ahorramos más, la curva de inversión se mueve para arriba. Cambia la pendiente, es una proporción, sí, se cambia para arriba. No es que se desplaza, fíjate que tiene el mismo origen. No sale de 0, 0 igual. Cambia un poco la pendiente. Es una proporción de la otra.
El estado estacionario es, de nuevo, yo creo que lo mejor es ahora cuando veamos el ejercicio y ahí se nos acaban las dudas. Pero esto es, llega un momento en el cual vos venías ahorrando y vos decías, mirá, yo voy a ahorrar un 20% de mi sueldo todos los meses. Listo, bárbaro. Y vas acumulando capital. Te comprás, ¿qué te gustaría comprar de bien de capital? No saben. Taxis. Compra taxis. Ella es ochentosa. Se va comprando licencias para taxis. Va a ahorrar, le va bárbaro, junta guita, y va comprando licencias para taxis. Listo. Siempre pone el 20% de su sueldo. Y su sueldo, y sus ingresos, ¿sí?, van creciendo. ¿Por qué? Porque como tiene cada vez más taxis laburando, anda mejor, pero siempre guarda el 20%. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se va moviendo a lo largo de la función azul, taca, 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 en esa dirección, y va generando, ponele que partíamos de este punto, olvídate, ella se va moviendo ahí en ese punto. Al principio, porque partimos del nivel de capital casero, ella estaba invirtiendo más de lo que se depreciaba. Entonces iba comprando cada vez más taxis, licencia, auto, todo. Hasta que llega un momento en el cual se equilibra. Y cuando se equilibra, ya llegó al tamaño óptimo de su flota. 120 taxis tiene. ¿Le va bien? ¿Sí? ¿Está? Y llega un momento en el cual ya no crece más. Tu tamaño óptimo de flota ya es ese. ¿Ok? Yo lo que no termino de entender es que cambia ese de S0 a S1, pero también está cambiando el K sobre N, que está dentro de la función F Y de me la muevo inversión K de sobre trabajador. N es el eje X. K sobre N es el eje X. Claro. Porque, volvamos al ejemplo de las vacas que dimos nosotros. Teníamos tantas vacas. Se mueren cierta cantidad de proporción de las vacas que nosotros tenemos acumuladas. Si nosotros ahorramos, nos comemos un asado de una cierta cantidad de vacas y las otras las guardamos, al principio vamos acumulando un montón de vacas, pero después se acuerdan que llegábamos a un punto en el cual dejábamos de acumular. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se acuerdan el caso? ¿Sí? Y vas teniendo un rodeo cada vez más grande. ¿Está? ¿Qué es el estado estacionario? Es eso que estamos diciendo. Llega un punto en el cual el PBI per cápita, llamémoslo así, no es el PBI per cápita, pero es como si lo fuera, la producción por trabajador deja de crecer. No crece más. No crece más. Cuando yo cambié la tasa de ahorro, generé un salto muy grande donde al principio empieza a crecer de nuevo rápidamente el PBI. Ok. ¿Por qué? Porque ahorré más y demás. Tuc, 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 pero después converge y vuelve a la tasa anterior. ¿Y cuál era la tasa anterior? Cero. Cero. El modelo de crecimiento neoclásico, de la función de crecimiento Cobb-Douglas que nosotros estamos viendo en el modelo de Solow y demás, no hay crecimiento. Llegamos a un estado estacionario, la economía deja de crecer, se estanca. Era la gran preocupación de un montón. Che, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, no, llega un momento de no crecemos más. ¿Sí? Pero ahí No crecemos. volvés a un estado, o sea, volvés de vuelta al estado estacionario, pero a una producción y a un capital mayor, ¿o Claro, no? sí, Inversión, sí, sí. ok. A un nivel de capital más grande y por ende un nivel de producción per cápita más grande. Pero convergió a eso. Y ahí tengo una nueva situación donde a partir de ahí ya no puedo crecer más. Y ahí en el límite podríamos decir, che, tratemos de ahorrar un poco más. Y bueno, tratamos de ahorrar un poco más. Y después tratemos de ahorrar un poco más. Y después llegará un momento en que llegue a 100. Más de 100 no voy a poder. Y encima, cuando llegue a 100 ya no comía ni una lata de atún. Nada. Con lo cual seguramente voy a parar antes. Ahora, esto es porque acá nosotros estamos suponiendo que no hay progreso tecnológico. En este modelo no hay progreso. Después vamos a incorporar eso. Lo vamos a ver, quédense tranquilos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner una tasa de progreso tecnológico. Esa tasa de progreso tecnológico lo que nos va a permitir es que con el tiempo, a medida que van pasando los años, nosotros vamos a seguir teniendo un aumento del PBI per cápita, un aumento de la producción por trabajador. ¿Por qué? Porque hay progreso tecnológico. La tasa a la cual va a crecer, en esta, lo estamos viendo acá, esa tasa es la tasa de progreso tecnológico. Y si yo genero un aumento de la tasa de ahorro, voy a tener un salto igual que antes
pero que converja a la nueva tasa. Y la nueva tasa va a ser, al final del día, de nuevo la tasa de progreso tecnológico. Después lo vamos a ver el modelo específicamente. Pero si nosotros agregamos una tasa de progreso tecnológico, esto va a converger hacia la tasa de progreso tecnológico. Vamos a decir que son modelos con crecimiento exógeno, porque el resultado me da la tasa que yo dije que va a crecer. Yo digo que hay una tasa de crecimiento tecnológico del 5%, entonces la economía crece el 5%, porque lo acabo de poner con la mano. No se resuelve adentro del modelo. Perdón, ¿qué cosa dijo que converge a la tasa de crecimiento tecnológico? Acá, el PBI per cápita llega un momento que no crece más. ¿Estamos de acuerdo? No crece más. ¿Por qué? Porque no hay progreso tecnológico. ¿Qué significa que no hay progreso tecnológico? Que la función de producción se queda ahí. Sigue siendo esa. No cambia. No cambia con el tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto, lo vieron ustedes seguramente en micro, cuando hay un progreso tecnológico, lo que tenés es con la misma cantidad de capital y la misma cantidad de trabajadores por producir más? Eso me va a generar un mayor PBI per cápita porque yo con la misma cantidad de máquinas, con la misma cantidad de seres humanos, logro producir más. Bueno, en este gráfico no va a estar. Bueno, cuando yo meta eso adentro del gráfico, en lugar de ir hacia el estado estacionario, donde hay crecimiento cero, voy a llegar a una situación como esta, donde el PBI va a seguir creciendo. ¿A qué tasa? A la tasa de progreso tecnológico. Entonces esa va a ser una tasa de crecimiento, un sendero de crecimiento equilibrado a esa tasa de crecimiento tecnológico. No va a ser un estado estacionario, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con el modelo y demás. Va a ser muy parecido al anterior, pero vamos a converger esa tasa de crecimiento. ¿Y la tasa ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Para un segundo. ¿Por qué este modelo cambia e incorpora esto? Porque como vimos en los hechos del crecimiento, cuando veíamos, che, Estados Unidos, que era la economía que estaba adelante, dejó de crecer, y no, vemos que consistentemente sigue creciendo. Bueno, está bien, está creciendo la tasa de progreso tecnológico. Por ahí hay economías, Corea, que pudo crecer mucho más rápido al principio, y después va convergiendo hacia esa tasa de progreso tecnológico porque llega a la frontera. O Japón, o las otras economías, que convergen. Pero mientras están atrás, hacen un proceso acelerado de convergencia hacia ese nivel. ¿Ok? ¿Está claro? De hecho, el libro ponía el punto sobre que en Estados Unidos no se ahorraba tanto. La tasa de ahorro, lo que te va a estar determinando es a qué velocidad vos invertís y por ende cómo va a generarse esa dinámica. Ahora, la tasa de ahorro en el modelo sin progreso tecnológico, la tasa de ahorro, ¿te cambia la situación de estado estacionario de que llegas a crecimiento cero? No. Y cuando yo meta el progreso tecnológico, el 2%, esto va a converger al 2%, con una tasa de ahorro del 10, del 12, del 15, del 25, del 32. Converge al mismo lugar. Converge ese 2% de progreso tecnológico. Un mayor ahorro lo que va a permitir es que cuando todavía no llegué al estado estacionario, me acerco más rápidamente al estado estacionario. Y voy a tener un estado estacionario más a la derecha. Y por ende un PBI per cápita más a la derecha. Buenísimo. Pero después, una vez que llegué a ese estado estacionario, la velocidad de crucero va a ser la misma. ¿Ok? Una pregunta, Gustavo. Sí, Cuando nosotros llegamos al estado estacionario, ¿no? sí. A partir de ahí, para mantener, que, digamos, ese nivel de producción, hay que seguir invirtiendo la misma cantidad, ¿no? Sí. O sea, a pesar de que no Seguimos va a subir. invirtiendo, seguimos ahorrando el 20% y con ese 20% que ahorramos por mes, nos bancamos la depreciación de capital, que es ponerle el 10% del stock de capital. Listo. Claro, Ya y está. si invertiríamos menos, bajaría, o sea, Claro, y aumentaría si más. invertís menos, quédate tranquilo que te vas a quedar con menos capital y bajás a una situación peor. Ahorrás menos, Bien. nos comemos unas vacas más. Durante un tiempo somos felices, comemos más asado y después hay menos vacas. Ahora vamos a mirar un poco esa dinámica después. Y ahí es cuando estaríamos más al punto sobre la derecha del gráfico del estado, digamos. Y ahí lo que él me está diciendo es, che, ¿qué pasa si en lugar de hacer que la flecha esta vaya para arriba, yo hago que la flecha vaya para abajo y te movés hacia la izquierda? Si ahorramos menos, estamos en estado estacionario. Y ahora decimos, che, basta de ahorrar 25%, pasemos a ahorrar 20%, ningún problema. El día 1 que yo cambié la conducta, yo tengo el mismo stock de capital. ¿Qué hago? Me como
una proporción más grande, me como todo esto el día 1. Hacemos asado. Pero empezamos a achicar el stock de capital. Entonces nos vamos moviendo hacia la izquierda y voy a llegar a este estado estacionario. Durante un tiempo consumimos más. Porque ahorramos menos. Cuando comemos. ¿Ok? El ahorro es una tasa de ahorro que la definen los seres humanos todos los días. ¿Sí? En nuestro modelo nosotros suponemos que es una tasa S que baja del cielo. Y acá le estamos cambiando esa tasa del cielo de un valor al otro porque sí. ¿Sí? Ahora, y esto es lo que decía también en el otro modelo, decía, sí, ¿cuáles son los determinantes de esta tasa de ahorro? Y los determinantes de esta tasa de ahorro tienen que ver con los gustos y preferencias de cada uno de nosotros, la demografía también influye, hay un montón de cosas que influyen en las tasas de ahorro. La verdad que hacer los modelos más complejos no nos van a brindar información adicional, ¿sí? O sea, Y una consulta, la tasa sí. de ahorro, viste que no afecta la tasa de crecimiento, pero eso es por la depreciación del capital, ¿o La por tasa de qué? ahorro, mira, acá yo salto en ahorro y fíjate que el crecimiento crece mucho más rápido y después va convergiendo. La tasa de ahorro me puede impactar fuertemente en el crecimiento durante un tiempo. Ahora, cuando yo converjo y llego al nuevo estado estacionario, llego a 0 igual que antes. O cuando yo tenga el otro modelo que va a ser de crecimiento basado en progreso tecnológico, vamos a converger después a la tasa de crecimiento de largo plazo. ¿Ok? Claro, sí, o sea, eso Durante un entiendo, tiempo pero impacta, ¿eh? ¿por qué? Aumentar el ahorro durante un tiempo hace que la economía crezca mucho más rápido. Sí, pero cuando llega el estado estacionario, ¿por qué la tasa de ahorro no me incluiría? Porque a la gente le gusta comer asado. Porque que vos Ah, ok, como que ahorres llegas a un más, punto y... le servirá a tus hijos y a tus nietos, pero implica que vos hoy comes menos. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo bien claro, ¿no? Miren este gráfico. Voy a borrar todo lo que está acá para que... Miren este gráfico. ¿Yo qué tengo ahí? El día 1, nuestros consumos hoy, ¿cuántos son? Es esta línea, nuestro consumo, es esta línea que está acá. Es la diferencia entre lo que yo fabriqué y lo que ahorré. ¿Ok? Vinieron varios, nos metieron en la cabeza, che, tienen que ahorrar, porque el futuro, porque las próximas generaciones, y nosotros nos convencemos de que está buenísimo lo que nos acaban de decir y que lo vamos a hacer por las próximas generaciones. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Eso implica que nosotros vamos a tener un cambio en el consumo. ¿Cuánto vamos a cambiar en el consumo? Este pedazo que está acá, lo comíamos y lo vamos a dejar de comer. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Vamos a bajar nuestro consumo hoy. Vamos a tener un futuro mejor. Pero hoy, no. ¿Y lo hacemos? La pregunta es, che, ¿y cuál es el mejor comportamiento? Y ahí llegamos a esto. Cuando llegamos al estado estacionario, en cada estado estacionario nosotros tendremos un nivel de producción, un nivel de ahorro y por ende un nivel de consumo. Con una tasa de ahorro 0, nuestro consumo, nuestra producción, nuestra inversión es 0. Con un nivel de ahorro del 100%, una tasa de ahorro de 1, nosotros consumimos 0. Producimos como pavote, pero no consumimos ni medio asado. ¿Qué es lo que va pasando? La distancia entre la función de producción y la inversión al principio va creciendo y nosotros vamos aumentando el consumo per cápita. Llegará a un punto máximo y a partir de ahí, si nosotros seguimos subiendo la tasa de ahorro, empezará a disminuir hasta que llegue a 0 de nuevo. Habrá un punto máximo. Ese punto máximo es el punto que maximiza el consumo per cápita en el estado estacionario. Entonces alguien me podría decir, che, busquemos esa tasa de ahorro que maximiza el consumo per cápita de largo plazo. Esa sería la tasa de ahorro que maximiza el consumo per cápita de largo plazo de la regla de oro, de la Golden Rule.
Va a haber una tasa de ahorro que va a maximizar el consumo per cápita y que va a tener un stock de capital de regla de oro. Que es el que equilibra todo esto. ¿Ok? Y a lo mejor la tasa será un 32, un 38, un 40, un 12, no sé. Depende de la función de producción. Lo miraremos. ¿Ok? Ahora, esa es la situación, entre comillas, que alguien me puede decir, che, tendremos que apuntarle para eso. Con lo cual, a lo mejor nos conviene, si nosotros estamos con una tasa de ahorro que está por debajo de esa, nos convendría aumentar la tasa de ahorro como para llegar a esa, ¿sí o no? Y a lo mejor nos comemos unos cuantos años donde tenemos que hacer un esfuerzo más grande hoy, pero mañana, si estamos vivos, vamos a tener un consumo más grande per cápita. Y si no somos nosotros, serán los hijos de nuestros hijos. ¿Ok? ¿Está claro? Alguien me podría decir eso y decir, bueno, vamos ahí. Esa sería la regla de oro. Obviamente, ¿hay algo que nos lleve hacia ahí? Nada. En todo caso, gente con más ganas de ayudar a las generaciones futuras. ¿Ok? Gustavo, me quedó otra duda. Volviendo al Sí. gráfico anterior, o sea, el primero. Perfecto. O sea, vos a partir del estado estacionario en ambos niveles de ahorro, o sea, en S0 y en S1, Sí. digamos, en S1, vos a partir del estado estacionario, ¿vas a tener más consumo que en S0 o vas a tener siempre menos consumo? Mirá, esto es un gráfico. Sí. Supongamos que este gráfico representara de verdad las proporciones. ¿Vos qué preferís? ¿Nivel de capital per cápita? ¿K0 o K1? K1. ¿Vale que vos preferís K1? Sí. ¿Todos prefieren K1? ¿Alguien prefiere K0? Vos decís que preferís más vos que tu voz en el futuro. Ahora, más allá de eso, fíjate, este es el segmento. ¿Sí? Lamentablemente no puedo agarrar y trasladarlo. Pero a mí me da la impresión de que ese es más grande que este. ¿Sí? No tengo manera de jurártelo porque no lo... Lo podríamos hacer porque acá me puedo parar en la... Me voy a parar acá. Fíjense esto. Esto de acá, esta distancia, es más grande que esta. Este nivel de capital está con una tasa de ahorro. Esta tasa de ahorro está a la derecha o a la izquierda de la regla de oro. La producción no bajó, la producción subió. La inversión subió. ¿Pero qué es lo que bajó? El consumo. Esta tasa de ahorro, evidentemente, está a la derecha de la tasa de ahorro de Golden Rule. Porque en el nuevo estado estacionario, este tipo consume menos que este que está acá. Estos están ahorrando demasiado, muchachos. No ahorren S1, quédense en S0. Pasar de S0 a S1 le va a servir a los fabricantes de máquinas, nada más. Todos los demás van a estar peor. Consumo más chico. ¿Sí o no? ¿Lo ves que la distancia esta es más grande acá que acá? Ahora acá que tengo pizarrones que lo puedo mirar, se ve claramente. La pantalla es más difícil. ¿Ok? Pero vos no dijiste que eso afectará positivamente a las futuras generaciones. Afecta positiva a futuras generaciones si estoy acá. Pero si estoy acá, afecta negativamente. ¿Por qué? Porque me pasé. Aumenté la tasa de ahorro y bajó el consumo per cápita de estado estacionario. Es decir, bajó en el corto plazo y bajó más en el largo plazo. Peor. Hicimos el esfuerzo hoy para estar peor mañana. Comamos asado. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso. Perdón, Bien. una pregunta. Acá está explicado esto. Fíjense, acá lo tenemos uno al lado de la otra y ahí te muestra, en este caso, te está mostrando, y ahí estoy mostrando exactamente eso, ¿no? Como que el segmento, en este caso de la derecha, termina siendo C2, es como más chico. ¿Sí? Fíjate que el nivel de capital de la izquierda es mejor que el del nivel de capital de la derecha. ¿Sí? Pues estoy pasado. Estoy pasado porque por el gráfico que hice ahí, estoy con una tasa de ahorro infernal. ¿Por qué tiene esa tasa de ahorro recontra grande? Para no tener la curva tan alejada. Sí, si nosotros tuviéramos una tasa de 20%, de 20 a 25, siempre te conviene aumentar. La verdad que en los niveles de ahorro que nosotros tenemos en el mundo real, aumentar el ahorro aumenta
aumenta la producción y aumenta el consumo per cápita a largo plazo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos? En efecto, acá lo tenemos. Esto que está acá, si ustedes lo entienden acá, alcanza. Si ustedes entienden la dinámica acá, alcanza. Este que está acá te dice, mirá, a lo mejor alguno no lo termina de entender eso, y entonces quiere ver qué es lo que va pasando con el nivel de producción por trabajador cuando nosotros tenemos. Entonces decimos, mirá, los efectos dinámicos de un aumento de la tasa de ahorro, qué es lo que va pasando con el nivel de producción y qué es lo que pasa abajo con la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, claro, al principio crece muy rápido y después va creciendo cada vez más lentamente hasta que converge. ¿Sí? Converge a cero, si es sin progreso tecnológico, o si la tasa de progreso tecnológico en lugar de ser 0 es 2%, converge al 2%. ¿Ok? Y lo estás viendo en ese gráfico con esa tendencia. Ese que te está mirando las distancias y qué tan rápido nos movemos hacia la derecha. ¿Sí? Como para agarrar. Y acá lo que vimos es, che, cómo era la dinámica del aumento del ahorro, que este es el modelo que después vamos a ver, pero yo ya se los anticipo en esta diapositiva, diciendo, cuando nosotros pongamos acá la tasa de progreso tecnológico, esa tasa de progreso tecnológico en el modelo de crecimiento exógeno que nosotros vamos a usar, tiene acá una G sub A, que está acá, bueno, la de Macana. G sub A, que es ese que está ahí, que es la tasa de progreso tecnológico. ¿Sí? Esa tasa de progreso tecnológico en el gráfico te va a quedar igual, va a quedar, fíjense que el gráfico de la izquierda parece que no cambió nada, pero cambió algo, ahora después lo vamos a estar charlando. Y esto sigue igual. Entonces, ese movimiento que nosotros tenemos, que es ese G sub A, con la dinámica que vos tenés, te va a permitir ver este crecimiento en el largo plazo que al principio genera un salto de crecimiento muy fuerte y después converge hacia la tasa de crecimiento. Y es la del G sub A. ¿Ok? Una consulta. G sub A se va a mantener siempre en un mismo valor. Después la vamos a cambiar. G sub A va a ser la tasa de progreso tecnológico. La vamos a mantener exógenamente definida y vamos a decir que de pronto G sub A es 2% porque es 2%. Y vamos a decir, che, pero ¿qué tan razonable es que sea 2%? Y vamos a dar algunos ejemplos de qué tan razonable o no es suponer que se puede mantener a largo plazo una tasa de crecimiento del 2%. Lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a mostrar algunos ejemplos y cosas y vamos a discutir si es razonable o no es razonable el supuesto. Porque esto es lo que te acuerdan que habíamos estado discutiendo. En realidad, después se supone que las cuentas las sabemos hacer. Entonces lo que vamos a estar discutiendo son los supuestos. Bien. Acá espero que ya está bien. Flor ya lo posteó el toque que me dijo que lo iba a postear. Tenemos 3 formularios para hacer, 210, 211A y 211B. ¿Sí? Les pido que entren en el campus. Los que están del otro lado, entren en el campus y se pongan a hacer el formulario 10A y el 1011A. 210 y 1011A. 210 y 211A, los dos primeros. ¿Sí? Porque no vamos a llegar a hacer lo demás. Les dejo 15 minutos. Quiero que lo hagan, lo vayan haciendo y traten de resolverlo. ¿Sí? ¿Puede ser que las diapositivas que usó recién sean distintas a las subidas? Son un poco distintas, las volví a cambiar. Sí, pero muy poquito. Las vamos a volver a actualizar, quédense tranquilos. Ah, gracias. Sí, pero cambiaron 2 cosas. Cambié los gráficos para que sean los gráficos a color y le borré unas diapositivas. No hice mucho más.